Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Profe, buenas tardes. Bien, señor. Buenas tardes. Vamos a tratar de darle continuidad al tema. Entonces, vamos a ver una teoría que es la teoría de acoples y de uniones. Y esa la vamos a tomar de un catálogo. Entonces, denme un segundo. Cartas, catálogos. ¿Qué te hiciste? ¿Qué estás? Bueno, muchachos, la teoría de acoples la vamos a ver aquí como más cercana de lo que está la realidad, que son los catálogos. Entonces, los catálogos de fabricante establecen básicamente dos grandes tipos de juntas, unas que van a ser rígidas y otras que van a ser flexibles. Esta tabla que tenemos acá nos muestra cuatro tipos de uniones, una de cadenas, unos acoples de mandíbula y otros que van a tener elastómero. Otros que van a tener elastómero. La diferencia está en prestaciones y en precio. Entonces van a encontrar aquí unos elementos de máquina. Los primeros, ¿qué característica particular encuentran en los primeros? Dice de cadena. ¿Las RPMs? Las RPM, entonces observen, transmiten a 100 RPM, transmiten 700 caballos. 700 caballos, o sea, son unos acoples que van a ser acoples de fuerza que van a funcionar, aunque en teoría a baja velocidad podrían transmitir hasta 5000 RPM. Eso no quiere decir que tú vayas a encontrar un motor que transmita 700 caballos a 5000 RPM. De pronto lo único sería un motor de Fórmula 1, ¿cierto? Pero en el rango normal de operación las cadenas funcionan a velocidades inferiores a las 3600, no tan altas. El agujero, que es el acople, va a ir desde 3 octavos hasta 6 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener ejes grandes. Y el rango de variación que yo voy a tener aquí va a ser muy bajo. Quiere decir que el acople debe ser perfecto. Perfecto. Entonces vamos a ver una figura en la cual aparece ese tipo de acople para que ustedes se hagan una idea. Estos son los de elastómero. Hay tres. Profe, pero deberíamos decir que este catálogo es para acoples de qué tipo. Aquí están todos. Ah, ok, listo. Hay rígidos y hay flexibles. Ahora hay juntas que son bien particulares, que son
que son las juntas cardánicas, ¿no? Que tienen Mm, otra condición de operación. Shorts. Aquí están. Estas que tenemos acá, observen estas que tenemos acá, estos que tenemos acá son acoples rígidos. ¿En qué sentido? Entonces observen que voy a tener una cadena de doble hilo. Entonces voy a tener una salida a un lado y otra salida al otro lado. Y esta junta va a estar montada sobre ¿quién? Sobre una manzana, en aluminio o en cualquier otro material. Entonces yo debería de poder amarrar las dos partes prácticamente. Entonces bajas velocidades, sistemas mezcladores, ¿sí? Que van a baja velocidad, pero que la cantidad de torque que transmiten es muy alta. Efectivamente, entonces observen que como hay dos hilos, entonces no puede haber desalineamientos. Este fabricante nos dice que el máximo valor de desalineamiento debería de ser 2 grados. Entonces observen, hay una gran diferencia entre un acople rígido y un acople flexible. Entonces estos acoples flexibles van a tener un componente amortiguador, es el que va a permitir allí absorber la carga. Entonces, para ello, entonces vamos a ver cuáles son los tipos de carga que soportan los diferentes tipos de acople. Bueno, los primeros, entonces los primeros que son los que acabamos de ver, que son los de cadena. Entonces, máximo 700 caballos por cada 100 RPM. Los que le siguen son los de combate. Entonces, estos son los de el día a día, o sea, en pequeños montajes. Observen, 3.6 caballos por cada 100 RPM. Si tengo un motor de 3600 RPM, ¿cuánto es la máxima potencia que transmiten? caballos. 129,6 caballos. O sea, son de amplio rango. Y observen, van desde 1/8 hasta 2 y 5 octavos. O sea, en ejes de aceros al carbono van súper bien. Entonces, estos acoples de mandíbula los vamos a encontrar en montajes, bombas hidráulicas, servos, hidrotransmisiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan estos acoples de mandíbula? Entonces, estos acoples de mandíbula son de combate, entonces yo voy a tener dos partes metálicas y una parte intermedia que va a ser la araña, que es a la cual se le va a hacer que mantenimiento. Entonces la parte rígida funciona y la que cambio es la estrella o la araña. Aquí más adelante está. Está lento el internet, de un segundo. Mira, aquí podemos observar con mayor detalle los de cadena. Ven, hay una manzana y a medida que yo aprieto, entonces él se va ajustando al eje. Y por aquí adelante deben estar mira, aquí están los de mandíbula. Observen esta parte aquí que es un elastómero. Esa es la pieza que se cambia. ¿Cuánto puede costar una acople de estos? 40, 50 mil pesos. Ya son los del día a día, los del combate. Estos son los del combate diario. Que son diferentes. Son diferentes a estos que son los Quadraflex, que son los de elastómero.
Estos son los del elastómero. Observen, tienen una manzana y aparte de eso, entonces van a tener una parte, un espaciador o un sistema de absorción de carga. Entonces, ¿cuáles son los tipos de carga que absorben estos? Entonces, este fabricante dice que hay prácticamente 4 tipos de desalineamiento. Uno que va a ser paralelo. ¿Cuál será el paralelo? Entonces, ¿están en diferente plano o están en el mismo plano? Entonces, puede ser que estén en el mismo plano, ¿sí? Están en el mismo plano, pero los ejes nunca se cruzan ni se cortan, son paralelos. Entonces, ¿quién va a absorber ese desalineamiento? El elastómero. El angular, ¿cuál será el desalineamiento angular? ¿Cuál creen ustedes que será el desalineamiento angular, muchachos? Que los dos ejes se cortan, pero Exactamente. Muy bien, se cortan o se cruzan. Entonces, ¿eso genera qué? Entonces, genera una situación como la que ustedes pueden observar. Este torsional, ¿dónde lo encontraremos? ¿En ejes? Entonces, exactamente. Entonces, aquí lo que se analiza es la condición de carga de la fuente. Entonces, en un motor de combustión interna voy a tener un desalineamiento torsional. ¿Por qué? Porque la carga va por pulsos. Va por pulsos. Entonces, al ir por pulsos, puede ir o en el mismo sentido o en sentidos contrarios. Y eso genera que desalineamientos torsionales. Y el último, que es de pronto una de las situaciones ahí más particulares, es el desalineamiento axial, es decir, que la carga va y viene por alguna u otra situación en trituradoras. ¿Sí? Vamos a encontrarlo. Entonces, ¿de qué se encarga el sello? ¿De qué se encarga el acople? De absorber esa carga. ¿A quién estoy beneficiando? Entonces, ahí estoy beneficiando al rodamiento. ¿Sí? Rodamiento. Entonces, que este señor, la carga que no absorbe el rodamiento la va a absorber el acople o la va a absorber el sello, ¿sí? Los sistemas que están ahí amarraditos. Entonces, observenlos. Estos son los que tienen un elastómero. La diferencia, entonces, un acople de estos puede estar del orden de los 400 o 500,000 pesos. Entonces, aquí el punto no es diseñar el tipo de acople, sino seleccionar con base en el contexto de operación. Entonces, observen, aquí tenemos una situación ahí bien particular. Entonces, tenemos los de cadena, los de mandíbula, los flexibles, y entonces las condiciones, dice carga de impacto. Entonces, un acople de cadena no va a soportar ningún tipo de carga de impacto, ni tampoco va a soportar ¿qué? Vibración. Pero a diferencia de ellos, entonces tenemos los de mandíbula y los de elastómero. Entonces, estos de mandíbula moderada y estos de acá que tienen elastómero va a ser ¿qué? Excelente. Entonces, en últimas, ¿cuántos tipos de acople voy a tener? Básicamente 3 tipos. Uno para bajas velocidades, otro para medias y otro para elevadas con altos valores de ¿qué? De desalineamiento. ¿Por qué lo vemos así? Pues básicamente porque usted el día de mañana no se va a poner a diseñar y a construir un acople. ¿Ese qué hace? Lo selecciona y lo compra. ¿Qué otro tipo de acople hemos visto? Entonces, o de unión hemos visto. Las cuñas, ¿no? Que esas, pues de pronto uno las ve en su resistencia de materiales, ¿no? En el sentido de que la cuña tiene el cuñero y entonces la cuña tiene 2 tipos de falla, una por corte y otra por aplastamiento, ¿no? Pero eso es una situación ahí en extremo sencilla y no, o sea, es demasiado evidente para tenerla aquí. La gente no le va a vender a usted cuña, usted las cuñas la fabrica con perfilería, ¿cierto? Entonces compra la perfilería y la corta del tamaño que es. Muchachos, ¿preguntas acerca del tema? Profe, Señor. por ejemplo, cuando hay un ajuste entre un acople de elastómero con un eje, por ejemplo, una bomba,
y hay vibración, ¿qué tipo de problema podría ser o cómo se podría alinear el acople si es de elastómero? El elastómero, él absorbe. O sea, si tú tienes problemas de vibración, el elastómero absorbe. Bueno, entonces cuando vas a hacer un montaje, lo primero que debes tener en cuenta es el bastidor. El bastidor. Ese es el bastidor de tu equipo, ¿no? Entonces, esto debería de ser generalmente una lámina de media o de 1 pulgada o hasta 2 pulgadas, dependiendo de qué, dependiendo del peso que ella vaya a tener allá encima. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra? Entonces, lo que se acostumbra es que tú construyas una mesa robusta. ¿Y esta mesa robusta cómo va a estar? Una mesa robusta. Me explico. Me explico. Entonces, lo que tú necesitas acá en esta mesa es la mayor cantidad de rigidez. ¿Y cómo se logra la rigidez estructural acá? Básicamente con un espesor. ¿Por qué es importante la rigidez en la mesa? Pues básicamente porque cuando tú haces el montaje del motor, entonces lo primero que haces es, o lo que deberías de hacer es una plantilla sobre la cual vas a ubicar los 4 puntos en los cuales va a ir el motor. Y alineados a esos 4 puntos, entonces deberían de estar ¿quiénes? Los soportes de los rodamientos. Entonces deben estar alineados. ¿Sí? Si no están alineados, ahí perdimos el año. Entonces, ella puede vibrar ¿en qué direcciones? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, el colocarle acá un espesor, lo que está haciendo es que está tratando de ¿qué?
de reducir esa vibración en ese sentido. Y la otra vibración que se logra es ¿por qué? Por la alineación en este sentido. Entonces tengo una que va a ser así y tengo otra que va a ser en esta dirección. ¿Qué sucede? Que si este punto de acá queda corrido, ¿sí? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que voy a ¿qué? Voy a forzar el eje. Entonces, ¿en qué puntos dónde voy a tener puntos calientes? Aquí y aquí en los soportes. Hay una situación que es la situación de aislamiento. Entonces, tú aquí en estos soportes deberías de colocar, ¿qué deberías de colocar ahí? Soportes que se flecten, que se... Aislantes. Entonces, Ok. ¿cuánto es la frecuencia de vibración del motor, de trabajo del motor? Entonces, la frecuencia del motor es 60 hercios. Entonces, este motor que está aquí vibrando va a generar una frecuencia de ¿cuánto? De 60 hercios. Entonces, estos soportes que aíslan van a tratar de ¿qué? De reducir el movimiento vibratorio. Si no los tienes, el hecho de que tengas un elemento aquí que sea fuerte, que sea robusto, ¿sí? Un elemento robusto, va a ayudar a que este sistema que yo tengo acá, todo este sistema no vibre. Entonces, antes de montar, tienes que medir y marcar. Pero eso no te garantiza que el sistema funcione con niveles de vibración aceptables. Debes aislar el motor. Debes aislar el motor. Entonces tendrías que seleccionar los aislantes. Entonces, los aislantes se calculan con base en lo que uno ve por allá en su cursito de vibraciones mecánicas. Entonces tú tienes allá un amortiguador y un resorte. ¿Cómo se comporta el resorte? ¿Y cómo se comporta el amortiguador? Entonces C por X punto. Entonces cuando tú sumas estos dos aportes deberías de poder ¿qué? Establecer los aportes de ¿quién? Del resto del sistema. Y entonces seleccionar aquí ¿qué? Un material que sea capaz de absorber la vibración del motor, la vibración de la placa. Si tienes una placa muy delgada, ¿qué le va a suceder al sistema? Empieza a vibrar más. Empieza a vibrar más. Entonces, tú encontrarás cantidad de trabas. No, pongámosle una lámina más delgada. Tú podrías decir, no, coloquémosle una lámina de 3 octavos. Entonces tú le puedes colocar una lámina de 3 octavos, pero entonces debes hacer una matriz debajo de la lámina que soporte las vibraciones. Unas por otras, no es garantía. De pronto ahí los modelos de computador se ayudan. Es para lo único que ayudan. En el que tú establezcas el espesor mínimo de lámina con el cual vas a obtener un nivel de vibración o de ruido en la lámina que sea bajo. Por eso es que yo te digo, ponle una lámina de media. Hace 20 o 25 o 30 años lo que se acostumbraba era que se fundía
un bastidor y entonces ustedes verán equipos muy viejos que tienen bastidores súper elaborados, pero eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la ley de medio ambiente que prohíbe las fundiciones. ¿Sí conocían eso? El acero que producimos en Colombia es todo importado. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que de pronto era mejor comprar que hacer. Y entonces las siderúrgicas traen una materia prima que está, mejor dicho, las siderúrgicas ya no son siderúrgicas, sino son centros de proceso del acero. Entonces, efectivamente, a usted le llegan láminas o le llegan barras, y entonces usted con eso lo que hace es como quien hace una mesa rimax de acero. Ustedes voltean una mesa rimax y la mesa rimax que trae por debajo, trae el montón de nervaduras. Entonces, claro, como usted ya no puede fundir eso, pues entonces lo que hace es que le echa soldadura hasta más no poder a ese sistema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de soldar una lámina de 1 pulgada o de media pulgada? Es muy frágil, ¿no? No es muy frágil. Eso es una cosa ahí súper robusta. Entonces, tiene un gran problema. Entonces, para que la soldadura penetre, usted tiene que precalentar la lámina. Y entonces, al precalentar a la lámina, ¿qué le sucede? Ella eleva su temperatura. Y al elevar su temperatura, ¿qué le sucede? Expande. Curva. Se deforma exactamente. Y entonces, menudo rollo el que usted va a tener ahí. Porque antes tenía una lámina plana sobre la cual ponía el motor, pero después de que le puso todas las nervaduras que le hizo, la torció. Y entonces, si usted logra que ella no vibre en esta dirección, entonces ahora cómo le va a quedar torcida. Entonces, hacer bastidores no es tan sencillo, no es ahí como soplar y hacer bombitas, tiene ahí su vuelta y media. Entonces, la pregunta que tú haces es súper interesante. ¿Yo cómo hago, profe, para garantizar ahí que eso no me vibre? Pues tú deberías, primero que todo, seleccionar un bastidor donde vas a colocar. Y luego de colocar allí el bastidor, entonces soldar, pero entonces la persona que consigas para soldar una lámina de media o una lámina de 1 pulgada debe ser un buen soldador, un soldador que te garantice que la lámina no se va a deformar, o si se deforma, no se deforma tanto. Y que el sitio donde vas a colocar el motor, ese sitio debe quedar aislado de cambio térmico. Profesor, una pregunta. Pregunta. Con una soldadura programada, o sea, mediante computadora automatizada, ¿no se podría garantizar eso? ¿Que no se deforme mucho? No. El autómata lo único que hace es soldar. Entonces tú lo que tienes que hacer allí es seleccionar el electrodo, la temperatura y la corriente. La corriente, mejor dicho, el voltaje ya lo tienes, la corriente a la cual se va a generar el arco eléctrico. ¿Cómo funciona una soldadura de arco eléctrico? Entonces yo tengo aquí el electrodo tal, entonces aquí tengo el negativo y aquí tengo ¿qué? El positivo. Cuando él toca hace corto y entonces esto que está acá se derrite. Entonces, si yo tengo acá demasiado temperatura, ¿qué le sucede a esto? En lugar de soldarse, ¿qué se hace? ¿Perfora? Se perfora, exactamente. Entonces, observen, la soldadura por arco eléctrico me sirve para soldar o me sirve para romper. Pero entonces, de igual manera, cuando yo tengo perfilería que es muy gruesa, como la de este caso de 1 pulgada, pues yo debo ser cuidadoso en el momento de aplicar los cordones, porque si yo aplico demasiados cordones, de pronto la lámina que tengo ahí se tuerce o la soldadura no me penetra. ¿Por qué? Porque el área que tengo ahí es muy grande. Entonces, ahí lo que habría que hacer es diseñar la soldadura, o sea, los puntos de suelde,
para poder Para poder organizar el bastidor. ¿Qué he visto yo? Que muchas veces estas juntas, algunas de ellas no son soldadas, sino que son apernadas. Entonces usted tiene herrajes, entonces con el objeto de garantizar la planaridad de la mesa, usted coloca unos puntos de soldadura muy pequeños con los cuales va a hacer huecos, y con esos huecos amarra todo el sistema, y después de tenerlo amarrado, entonces sí lo suelda. ¿Para qué? Para evitar deformación. Entonces, unas por otras. Por eso es que usted en la parte de montaje no verá gente joven, sino de pronto gente ya con canas en la cabeza que ha visto muchísimo de cómo se deben hacer las cosas. ¿Qué ventaja o qué gran diferencia hay? Que hoy en día hay mucha información en internet acerca de los proveedores. Entonces, si ustedes entran a la página de Lincoln Electric, stop, denme un segundo. Ustedes entran aquí a la página de Lincoln Electric. Bueno, estos son catálogos. No, esto no quiero ver. Aquí en Support. Resource Center. Aquí está. Welding Guys. Miren, entonces aquí está electrodo recubierto y procesos de soldadura de tuberías. Observen, entonces arco eléctrico. Arco eléctrico. Propiedades mecánicas, consumibles. Ajunta, tal. Vamos a ver qué más hay. Si usted quiere soldar tuberías, ya hay un electrodo para soldadura de tuberías. Entonces, mira. Paredes delgadas de hasta 3 octavos. Pueden ser soldadas con Shield Arc 90. Bueno, ahí están las referencias. Precaliente. Al menos a 21 grados, o sea, al menos temperatura ambiente. Claro, si usted está en regiones polares, le toca subirle la temperatura. Verticales bajando. Observen esto, miren. Entonces, para paredes de 5/16, el número de cordones, 4. 3 octavos, 5. Media pulgada, 7 cordones. La placa que nosotros estamos, claro, no va a soportar esfuerzos de presión interna, pero observen, en una lámina de media pulgada debo de hacer 7 cordones. Eso debería de decirme ¿qué? Eso debería de decirme algo. De pronto el proceso de soldadura no es tan sencillo, ¿sí? O sea, yo debería de ¿qué? De documentarme un poquito antes de pensar en que una lámina de media pulgada se va a poder soldar ahí de chocochévere y no va a pasar nada. Flujo, carbón, manganeso. Ven, vamos a hacer una cosa aquí, a ver. Por aquí debe estar la clave del éxito. Debe haber un selector de diámetros por aquí, ejes, cracking.
Paredes delgadas, 16 a 20. Ocho, 10. El electrodo que hay que utilizar es un electrodo de 1/8. Electrodo de 1/8. Ahí está la clave. Regresémonos. ¿Qué más hay acá? Minería. Desgaste, electrodos de desgaste. Suministros. Cada industria va a tener una situación ¿qué? Particular. Production grinding. Trituradoras. Cemento. Dragas. Entonces, que a la persona que vende los electrodos, ¿qué le interesa? Otras industrias. ¿Qué creen que le puede interesar a una persona que vende electrodos? Pues Que el electrodo que está utilizando le funcione. Entonces, si usted no le dice al soldador cómo debe hacer el procedimiento para soldar, ¿qué va a decir? Aluminio. Si a la persona no le funciona ese proceso, él no va a seguir ¿qué? Consumiendo ni comprando los productos. Entonces, las personas que venden los electrodos
lo que se hacen es que dan una guía muy extensa. Entonces, un buen soldador, ¿qué es lo que hace? Él se sabe las guías de manejo de cada uno de los tipos de electrodo. Entonces, él sabe cuántas deposiciones debe hacer o cuál debe ser el cálculo para qué. Para que el material penetre y capture la mayor cantidad de base para que la unión sea rígida. Lo que yo les quiero mostrar acá es que de pronto garantizar que el eje no vaya a sufrir de vibraciones, una situación ahí que no depende solamente del ajuste, sino depende de muchas otras variables, como los tipos de montajes que uno hace y los elementos adicionales, como son los soportes del motor y efectivamente la experiencia. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Profe, para el bastidor, ¿qué tipo de material se recomienda para disminuir vibración? ¿Podría ser también concreto o solo elementos Claro, ferrosos? claro. Entonces, dependiendo del tipo de montaje, entonces, efectivamente, muy bien, sí, efectivamente. Entonces, tú vas a tener bastidores de concreto, también los puedes tener. Y encima de ese bastidor de concreto, entonces va un bastidor de acero. ¿Qué es lo que no se acostumbra a ver? No se acostumbra a ver bastidores de hierro ni de fundición gris. ¿Por qué? Básicamente por la ley, porque la ley prohíbe que usted funda acero. ¿Por qué? Por los gases contaminantes que emite a la atmósfera. En el caso de que usted tenga que hacer un bastidor en concreto, efectivamente, entonces cuando usted tiene el montaje de una bomba, de un acueducto, tiene que haber el montaje de una caldera, pues efectivamente ese montaje tiene unas bases que van a ir efectivamente en concreto, o pueden ir en concreto y pueden ir en acero. Entonces usted tiene que cruzar la calle e irse a donde los amigos, los civiles. Por eso es que es bueno que usted tenga amigos en todas las escuelas. Pues básicamente porque eso uno no se las puede ganar todas. Entonces efectivamente el civil le enseña a usted cómo se calculan los cimientos, cómo se diseña y cómo se cotiza y cómo se gana, porque eso en última es lo que va a valer. Aquí lo que vale es lo que usted facture, lo que usted no facture ahí no sirvió de nada. Después usted ya aprende a hacer los cimientos en concreto, de pronto la próxima ya no lo llama, que de pronto esa no es la mejor. ¿Por qué? Porque usted empieza a tener su nicho de negocio, entonces a usted lo conocen, usted se da a conocer y usted llega y comparte su riqueza o su pobreza. Y la gente queda contenta. Todo el mundo queda contento, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no, ese ingeniero es honesto, ese ingeniero es honrado, ese ingeniero es buena persona, trata bien a la gente, paga bien. Hay que hacer negocios con él, ¿para qué? Para que él crezca y nos ayude. Por eso es que es muy importante que ustedes aprendan a qué, a conocer a la gente con la que trabajan. Porque caras vemos, corazones no sabemos, muchachos. De pronto lo más difícil no es diseñar el eje y hacer que el eje funcione bien y todo bien, sino lograr que la persona con la que uno está trabajando le pague y usted pueda pagarle a todo el mundo. Entonces, unas por otras. ¿Preguntas? Muchachos, ¿preguntas? Profe, No hay los acoples que usted mostró, ¿en qué casos se utilizarían? ¿No sería mejor siempre tener, digamos, un solo eje? ¿Cómo así? O sea, los acoples de los elastómeros y las cadenas y todo esto, ¿para qué se utilizarían?
Elastómeros, entonces altos valores de desalineamiento. No, o sea, sí, yo entiendo eso, profe, sino como digamos para unir dos ejes Por colineales. ejemplo, el eje de las llantas. Ahí tiene uno, me parece. El eje de las llantas, ¿cómo así? La Pone llanta, como a la eje de transmisión, sí, como el eje de transmisión a la llanta, donde van las puntas de los ejes. allá que hay, Ahí la punta de los ejes, ahí, no me acuerdo cómo que se llama exactamente la... Ahí están los bujes. El buje, guardapolvo, algo así que le llaman. ahí tienes la llanta. ¿Y la llanta que tiene ahí? ¿Hay algún tipo de acople? Entonces, en la parte trasera del carro, entonces debe haber un sistema de ¿qué? De engranajes cónicos, ¿cierto? De engranajes cónicos. Esa es la misma corona que le dice. Esa es la corona, exactamente. Entonces, cuando el carro tiene transmisión 4x4, entonces este señor que está acá, que es la horquilla, transmite ¿de dónde? Del motor o del frente del carro a la parte trasera. Pero cuando el carro no es 4x4, usted simplemente va a tener que un eje que le entrega potencia ¿a quién? A una sola llanta del carro. O sea que las otras tres, ¿qué hacen? No hacen absolutamente nada, simplemente soportar el peso del vehículo. ¿Y yo ahí tengo algún tipo de acople? No. Simplemente estas llantas que están acá van a funcionar como independientes. Cuando el carro es 4x2, pues entonces efectivamente las dos de adelante transmiten. Pero cuando el carro solamente tiene tracción en una sola rueda, pues eso va directo. ¿Qué sí voy a tener ahí? Voy a tener unos rodamientos. Voy a tener unos rodamientos aquí que son los que me van a soportar ¿qué? La carga. Pero ahí no va a haber ningún tipo de acople como los que vimos anteriormente. ¿Preguntas? Esto, profe, todavía no entiendo. O sea, mi pregunta es más como en los casos reales, ¿yo dónde podría encontrar esos acoples? ¿Cómo así en los casos reales? Sí, o sea, implementados en alguna máquina o algo así. Pues es que son, todos esos acoples que tenemos ahí son de proceso. O sea, tú no vas a encontrar esos acoples en un carro, ¿no? En un carro no los vas a encontrar. ¿Por qué? Básicamente porque el carro es una herramienta, es un sistema de transporte que opera de pronto de manera muy particular. ¿Por qué decimos que de manera muy particular? Porque ¿cuánto es la eficiencia de un carro? ¿Cuánto creen que es la eficiencia de un carro? Es como 40%. La eficiencia energética del motor es como el 38-36% de los 30, modernos. los modernos, los super, la eficiencia es del 30. Entonces es una situación ahí ridícula. O sea, si no fuera porque eso lleva gente, todo el mundo diría, no, ahí no hay nada que hacer. Por eso es que la gente con los carros eléctricos se ha dado cuenta que la situación puede cambiar para mejor. ¿Por qué? Porque la eficiencia en un vehículo eléctrico es altísima. Entonces, estos acoples
los vamos a encontrar básicamente en las condiciones de proceso. Entonces, bajas velocidades. ¿Dónde encontramos bajas velocidades? De cadena. Las aplicaciones van más que todo en los procesos industriales, ¿no, bro? Por eso. ¿Dónde encontramos bajas velocidades en un proceso industrial? ¿O en qué proceso industrial encontramos bajas velocidades? En una mezcladora. En las mezcladoras. Esas son las campeonas de todas. Entonces, todos los fabricantes de materias primas a productos terminados. Entonces, eso va. Industria petroquímica, aceites, pinturas. ¿Mm? No, necesito un mezclador para integrar. Entonces, allá, ¿qué voy a encontrar? Un acople de cadena. Y el acople de cadena, no, el acople de cadena mueve un tambor que pesa 300 kilos. ¿Y a qué velocidad lo mueve? No, el tambor hace 2 revoluciones por minuto. ¿Y eso por qué es tan poquito? ¿Cuánto puede ser la inercia de un tambor que pesa 300 kilos? ¿Mucha o poquita? Mucha. Muchísima. Entonces, hagan esta cuenta para que ustedes se enteren. Entonces, hagan esta cuenta. ¿Cuánto podría ser la inercia de un motor que gira a 3.600 revoluciones y que mueve 50 kilos? Voy a tener aquí un motor. Que se mueve a 3.600 RPM y que aquí al final tiene una masa W que pesa 50 kilogramos. Seleccione el tipo de acople que va a ir a ese motor. Entonces, ¿este motor qué hace? Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Este volante de 50 kilogramos está amarrado a una prensa de impacto. Y esta prensa de impacto fabrica unas tapas en acero para un filtro de aceite. ¿Qué es lo que hace? Las golpea. Entonces él tiene una lámina y cada vez que hace un ciclo viene y golpea, viene y golpea. ¿Y él necesita qué? Entonces él necesita aquí un acople. ¿Cuánto creen que nos podría dar eso, muchachos? La inercia. ¿Cuánto es la potencia, mejor dicho?
Entonces, vamos a suponer que este volante que tenemos acá tiene un diámetro de ¿cuánto? 6 pulgadas. Entonces, ¿qué debería de hacer para determinar la potencia de ese motor? ¿Qué debería de poder hacer? Pues debería de poder decir aquí que la energía de rotación es igual a la energía cinética, ¿cierto? De donde la energía de rotación es igual a 1.7 por 10 a la menos 4 por WK cuadrado. Profe, disculpe, yo tenía ahí una dudita. Ese 1.7 por 10 a la menos 4, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo? Que disculpe, profe, que tenía una dudita. Ese 1.7 por 10 a la menos 4, ¿qué vendría siendo? La inercia. Esa es la energía, sí. Entonces eso viene allá de la dinámica esa que ustedes ven de la barata. Entonces La dicen ahí baratica. de la baratica. Entonces es un medio de ¿quién? De De I. la I por W Omega cuadrado. cuadrado. Entonces deberías decir que es un medio de W sobre G K cuadrado por omega, pero omega es 2pi por quién? Por las RPMs sobre 60 elevado al cuadrado. Y si tú resuelves eso ahí te debería de dar más o menos 1.7 por 10 a la menos 4 por quién? WK cuadrado por las RPMs al cuadrado. ¿Sí? O sea, ahí no hay nada oculto. Claro, profe, si es que quería de pronto revisar de dónde salía. Pues, recordar. Busquen siempre en sus materias aprender algo que les ayude a facturar. Entonces sientan pasión. Si a ustedes en realidad les gusta su carrera, preocúpense por aprender, pero ese aprender no es para aprenderse ahí el concepto, sino para ver dónde está la platica. ¿Sí? ¿Dónde está la platica? Oiga, ¿a mí para qué me puede servir esto? ¿A mí para qué me puede... Eso de pronto a ustedes los puede mover a hacer negocios, ¿sí? A hacer negocios, a no esperar a tener su cartón para poder fabricar, construir y vender productos que funcionen, ¿sí? De pronto a mí me pasó la que les pasó a ustedes, que tuvieron profesores que de pronto ahí no se interesaron mucho y que yo hay materias en las que no me acuerdo qué fue lo que vi, como de pronto tal vez les pasó a ustedes o les ha pasado, ¿sí? En esas materias no aprendí nada. Pero hay otras materias en las cuales yo sí me acuerdo de todos los temas que vi. El caso de termo con el profesor Maray, Juanchito. Entonces, que el primero era el de sistema, el segundo era el de aire, el tercero era el de combustión y el cuarto era el de plantas. Entonces, claro, usted de pronto en el de combustión no le iba tan bien. De pronto si sacaba uno, pues se daba por bien servido, ¿sí? Pero en el de plantas usted sí tenía que sacar 5. Entonces, si usted hacía las cuentas, con eso ahí pasaba 3.2, 3.5, lo que fuera, pero pasaba. Y habrá otras materias en las que no me acuerdo, pero definitivamente deben de tratar de que si en una materia ustedes no vieron lo que era, en la siguiente materia se pongan ahí al día. De pronto ahí el esfuerzo, métodos de energía.
¿sí? Métodos de energía. Entonces aquí la energía de rotación es igual a la energía cinética. Entonces este motor que ustedes ven ahí, ¿sí están viendo el motor, muchachos? Este motor que ustedes ven ahí rota. Y esta rotación se va a convertir ¿en qué? Esta rotación se va a convertir ¿en qué? En trabajo. Entonces yo tengo aquí un peso que va a ser W. Entonces este volante de acá pesa 50 kilogramos. ¿Qué pesa 50 kilogramos? Eso lo dijimos en la primera clase. Un bulto de cemento pesa 50 kilogramos. Y de pronto esa es la medida. Puede ser que si usted no está tan alentado o usted cree que está alentado y trata de alzar un bulto de cemento, si lo alza usted no está alentado, se hernia y pierde el año de ahí para arriba. Entonces usted debería de ser cuidadoso porque esta es la diferencia entre Uy, estar... profe, pero el bulto pesa más o menos 80 kilogramos. No, un bulto pesa 50 kilos. Un bulto de cemento pesa 50 kilos. Si el bulto pesara 80 kilogramos, ¿qué le sucedería a la gente? Usted tendría personas especialmente preparadas para levantar los bultos. Entonces, los bultos son de 50 kilos básicamente por una relación que hay. Es que usted puede levantar el 75% del valor de su peso. Entonces, si usted pesa 100 kilos, usted debería de levantar un poquito más de 50. Palabras más, palabras menos. ¿Qué es lo que sucede? Que para levantar esos 50 kilos, usted debe tener fuerza. Entonces, es la diferencia entre estar alentado y no estarlo. ¿Sí? De pronto no es mucho, pero vaya usted y trate. ¿Quiénes han lanzado un bulto de cemento? Ninguno. Yo, Nicolás. ¿Y te cuesta? uy, sí, demasiado, profe. Demasiado, eso es fuerte, es un ejercicio bravo. No es ahí soplar y hacer bombitas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, a uno lo ponían a hacer una cosa que llamaba el test de Cooper. Y bueno, parte del test de Cooper era una prueba de esfuerzo físico. Y ese esfuerzo físico era que usted tenía que levantar 50 kilos. Y había muchos compañeros de los que yo tenía que ellos no eran tan alentados y no eran capaces. Y tuve compañeros que perdieron Deportes 1, cuando eso había Deportes 1 y Deportes 2. Y les tocó ponerse ahí en la tarea de ¿qué? De hacer ejercicio y convertir su cuerpo ¿qué? En una pequeña máquina para ser capaz de vencer esa carga, pero no es sencillo. Bueno, entonces volvamos aquí a los deportes. Entonces decimos aquí 50 kilos. Eso es la carga de cuidado. Entonces, estos 50 kilos, observen que no es mucho, pero si usted no tiene la fuerza, eso no va a funcionar. Entonces usted dice que la rotación es igual a la energía cinética. Y entonces la energía cinética, esa sí es papaya, ¿sí o qué? Esa sí no la sabemos allá del bachillerato, ¿sí o qué? Entonces un medio, observen que yo aquí no coloco la masa, sino coloco el peso. Entonces observen que aquí todo va en unidades de ¿qué? De fuerza. ¿Por qué? Porque básicamente el torque es ¿qué? Fuerza por F cruz R, ¿sí o qué? F cruz R. De fuerza por distancia. No es en unidades de masa. Entonces, por eso es que yo digo aquí que el WK cuadrado viene ¿de dónde? De la inercia, ¿cierto? Entonces aquí, esto es, la inercia es mk cuadrado, ¿cierto? Profe, la K podría recordarnos qué vendría siendo. El radio de giro. El radio de Acá giro. es el radio de giro. Y el radio de giro aquí es igual a la raíz cuadrada de I
de I sobre A, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que a mí estas variables, desde el punto de vista de diseño, no me interesan. ¿Qué me interesa a mí? La energía. Entonces yo digo aquí que la energía de rotación es igual ¿a quién? A la energía cinética. Y entonces yo digo aquí que, efectivamente voy a tener que calcular que WK cuadrado, que es ¿quién? La inercia. La inercia efectiva. Es la inercia efectiva. Ese WK cuadrado. Entonces yo igualo esas dos. Y entonces me queda haciendo falta ¿quién? B sub F. Pero B sub F sale ¿de dónde? De omega, ¿cierto? Entonces yo sé que B sub F es igual ¿a quién? Omega A por R. omega por R, ¿cierto? Pero yo sé aquí que omega es igual ¿a quién? A 2pi por las RPMs sobre 60. Entonces diríamos aquí que para R igual, para R igual a 6 pulgadas, para R igual a 6 pulgadas, para R igual a 6 pulgadas, para R igual a 6 pulgadas. Entonces yo debería de poder calcular ¿quién? Si yo tengo aquí las RPMs, que son iguales ¿a cuánto? Que son iguales a 3600, entonces yo las reemplazo acá, calculo omega y con omega calculo ¿quién? B sub F. Y con B sub F yo puedo calcular la energía cinética y con la energía cinética entonces puedo calcular ¿quién? La energía rotacional y por lo tanto puedo calcular WK cuadrado. Entonces yo debería de poder decir aquí que el torque es igual a WK cuadrado por ¿quién? Por las RPMs sobre 308T. 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 Y entonces 308T, en donde T es el tiempo en el que él va a hacer ¿qué? Régimen. Usted tiene aquí una velocidad V contra tiempo. Aquí tiene T. ¿Ese sería el tiempo cuando la prensa aplasta la lámina? En el momento en el que él hace régimen. No, mira, ¿cómo funciona este sistema? Este sistema empieza a rotar. Cuando yo tengo aquí cargado este volante, o sea, cuando él está en régimen, cuando está acá, entonces yo empiezo a trabajar la prensa. Antes no. ¿Cuál es la función del volante? ¿Almacenar qué? Energía de rotación. Entonces, no será lo mismo que te golpee una mula que pesa 60 toneladas a que te golpee una bicicleta. Entonces, cuando yo logro que este volante acá se cargue, la prensa empieza a actuar ¿cómo? Le pongo aquí un embrague o un sistema de acople para que pum, baje, pum, baje, pum, baje, pum, baje, pum, baje, pum, baje. ¿Sí me entiendes? Es el trabajo. Entonces, cuando yo digo aquí que él hace régimen, está haciendo régimen ¿quién? El volante. El volante, no la prensa. La prensa es el objetivo final. Entonces, ¿qué debería de poder hacer? Entonces, debería aquí de calcular, debería de poder calcular la potencia. Entonces, ¿la potencia cuánto nos debería dar? Es el torque por las RPMs sobre 5250. Si ustedes hacen eso, ¿cuánto les da la potencia?
Profe, ¿el tiempo T es el que se demora en empezar en estar en régimen? En estar en régimen. Entonces van a decir que como un Ferrari, un segundo. Un segundo, listo. Profe, ¿el WK cuadrado se toma como todo como una sola variable? Como una sola variable, porque a mí no me interesa ni W ni K cuadrado, me interesa es el valor de la inercia. Vale, listo. La energía. La energía, muy bien, la energía. Entonces observen el tamaño del león. ¿Qué tan grande? Profe, esos caballos toca dividirlos en 63.000 porque estamos en pulgadas, ¿sí? Pues tal cual yo lo veo ahí, yo lo hice en libras por pie. ¿Por qué? Porque este señor está en libras por pie. Este señor que está acá está en libras por pie.
Profe, ¿Listos? yo obtuve un valor, pues no sé si está bien. Me dio 0.58 caballos. Estamos lejos, campeón. Algo te quedó mal. ¿0 punto qué? 58. No, eso es un coeficiente de fricción. Entonces, Vale. imagínate, vas a mover 50 kilos a 3.600 RPM. O sea que la magnitud debería estar del orden de qué. Entonces, para que se hagan una idea, de los 200 caballos. $220 caballos debería estar ese orden de magnitud de ese cálculo. 220.8. 220. Y la inercia debería de ser del orden de ¿cuánto? ¿4.97, Jorge Alberto? ¿4.97 qué cosa? Jorge Alberto. John Henry Angulo, buena hora. ¿Cuánto te dio la inercia? No, profe, no he sido capaz. Jonathan Orlando Ortiz Reyes, ¿cuánto te dio la inercia? No, profe, estoy intentando desarrollarlo. Bueno, muchachos, les dejo de tarea la inercia. Vamos a concluir. Entonces, observen. Señor. Pues a mí me dio, la potencia me dio 204.9. No, 220.8. Entonces, observa, para 50 caballos, para 50 kilos, necesito 220 caballos. ¿Cuánto es la potencia de un carro común y corriente, de un automóvil? 110 caballos. 110 caballos. ¿Y me dio qué? El doble de un automóvil. 200 caballos. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que yo debo de hacer Demasiada para potencia. mover ese señor ahí es altísima. Entonces, como esa fuerza que yo tengo ahí es tan alta, definitivamente el acople que yo no puedo tener ahí no debería de ser un acople de qué? De velocidad, sino de fuerza. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que esta condición que tenemos aquí es muy extrema. Es muy extrema. ¿Por qué? Porque las revoluciones que yo tengo acá son ¿qué? 3.600. Y ese valor es un valor elevado ¿de qué? De velocidad. Entonces, en este caso yo no podría colocar, a pesar de que necesito una gran cantidad de fuerza, yo no podría colocar un acople de cadenas. ¿Por qué? Porque las revoluciones a las cuales está funcionando el equipo son muy elevadas. Entonces debería de colocar, ¿qué? ¿Será que puedo colocar uno de mandíbulas? No, señor. No. De pronto, ¿qué debería de hacer? Entonces revisar el catálogo. Entonces el catálogo te va a decir, el catálogo te debería decir, para 220 caballos y 3.600 RPM, ¿qué voy a tener? Una condición de ¿qué? De torque. ¿Cuánto les dio el torque? 322. 322 libras por pie. Entonces, usted lo que hace ahí es que evalúa la situación. Lo que sí definitivamente no debería de colocar es un acople de cadenas. Debería de tener
un acople en el cual haya un elastómero que le permita absorber ¿qué? Vibraciones o desalineamientos, porque así usted esté muy pendiente del montaje, es altamente probable que el montaje no quede perfecto. ¿Mm? Entonces, para realizar la selección de un acople, ¿usted qué es lo que debe mirar allí? El contexto de operación, la cantidad de carga y las revoluciones. Si la carga que usted tiene es muy alta, usted definitivamente debería de mirar ¿qué? La velocidad, ¿para qué? Para saber si puede colocar o un acople de fuerza o un acople de velocidad. Si ninguna de las dos condiciones se cumple, usted debería de colocar un acople de ¿qué? De elastómeros, que es el que le va a soportar carga y le va a soportar velocidad y le va a soportar vibración, le va a soportar absolutamente todo. ¿Qué quiere decir? Que los acoples de cadena y los acoples de mandíbula están en los montajes convencionales, bombas, motores eléctricos y ejes en los cuales el contexto de operación es una condición normal, motores de 1 o de 2 caballos, ¿sí? Los motores eléctricos, ¿hasta cuántos caballos vienen? Hasta 40. Aquí tenemos un motor de ¿cuánto? De 220 caballos. Entonces, este contexto se sale ¿de qué? De lo que tenemos ahí normalmente. Si usted tiene una bomba, entonces va a tener un acople de mandíbula. ¿A qué condición funciona? 2 caballos y 3.600 RPM, son 1.800. Una situación manejable. Eso es lo que nos indica, entonces, es otro juicio, que los acoples de elastómeros van a estar en condiciones muy agresivas o muy extremas. Y los otros van a ser los de combate. Entonces, bajas velocidades, cadenas. Y velocidades mucho mayores o moderadas, mandíbulas. Tal cual lo establece ¿quién? La tabla que veamos aquí del fabricante. Esta tabla de fabricante, observen. Entonces, cadena, bajas velocidades. Observen que no hay ni carga de impacto ni hay vibración. Estos de mandíbula son los que ustedes van a encontrar en prácticamente el 90% de los ejes. Y observen que lo máximo que yo puedo tener aquí, que decíamos, ¿cuánto era? 12 caballos. Era 3.6 caballos por cada 100 RPM. Estos de acá van a funcionar a una condición diferente. Observen que estos del elastómero los podemos encontrar hasta 9.200 RPM con 115 caballos por cada 100 RPM. Entonces, estos que tenemos acá del elastómero van a ser los que van a barrer todo el rango de aplicaciones de atrás, pero entonces el costo va a ser mucho mayor o más elevado. Muchachos, ¿queda claro? Muchachos, si no hay más preguntas, dejamos así por hoy. De ser posible, nos vemos el próximo martes. Profe, ¿esto será que nos puede dejar ver las ecuaciones del IES? Es que a mí no me da la potencia. No te da la potencia. Stop share. Dame un segundo. Entonces, mira, ahí está, 220 WK cuadrado. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Profe, arriba del T igual a 1 hay otra ecuación. No, 3.600 RPM. Profe, una pregunta. ¿Usted podría subir los videos de las clases, de las últimas clases? Sí, señor. El video de la clase del jueves pasado no deja abrirlo. Yo lo reviso ahorita, Tigre. Listo, gracias. Listo. Ok.
Profe, del ejercicio de la clase pasada, ¿usted sabe cuánto da? No, no lo he hecho, pero lo pudieron hacer. Sí, eso. Es sencillo, observen que todas las situaciones ahí nos van a decir si el eje es de 2 pulgadas o de máximo 3. Si el eje es de más de 3 pulgadas, entonces no debería de utilizar un acero al carbono, sino que debería de utilizar un acero aliado, pero esa situación es contraproducente. ¿Por qué? Porque no se acostumbra a hacer ejes en aceros aliados debido a que vienen de más de 3 pulgadas. ¿Sí? Entonces la situación ahí se pone complicada. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene son esos elementos estándar. Entonces, ¿quiénes son los elementos estándar? Los rodamientos. ¿Sí? Bueno, muchachos, que tengan un buen fin de semana y entonces nos vemos el próximo martes. Nosotros tenemos exámenes miércoles y jueves, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Muchachos, cuídense mucho. Profe, buen día. Hasta luego. Profe. Hasta luego.